Samsung ha anunciado sus nuevos teléfonos, el Galaxy S24 y S24 Ultra, y estos teléfonos llegan con One UI 6.1, y en este video te estaré contando todas las nuevas funciones que trae esta actualización y cuáles equipos serán los primeros en recibirla. Así que comencemos. Bueno, el primer cambio drástico de esta versión de One UI 6.1 es que ahora no tendrás dos sistemas para compartir archivos cerca con una persona como tu amigo o algún familiar, sino que ahora Samsung y Google se han unido para crear uno solo, y este ahora llevará el nombre de Nearby Share o compartir cercano. Así que ahora no tendrás el otro sistema de Quick Share que era anteriormente de Samsung, sino que ahora tendrás un solo sistema para que puedas compartir archivos fácilmente entre un dispositivo y otro. Con la llegada de Android 14, por lo menos en los teléfonos de Google, los Pixel, la compañía añadió una función para poder crear fondos de pantalla utilizando la inteligencia artificial, y esta función estará llegando ahora con One UI 6.1, pero desafortunadamente, aunque es muy buena esta función para crear fondos de pantalla bien interesantes, como utiliza la tecnología de inteligencia artificial, desafortunadamente Samsung le estará colocando una marca de agua con estas estrellitas, que es el símbolo de inteligencia artificial, aún en este fondo de pantalla que crees para tu pantalla de inicio o tu pantalla de bloqueo. Hablemos primero de las funciones que estarán llegando a la aplicación de cámara, y la compañía ha mejorado la función de cámara dual para que ahora puedas grabar hasta con dos cámaras de la parte trasera de tu teléfono, para que de esa forma tengas más opciones. Anteriormente tenías que escoger entre una cámara frontal y entonces una de las cámaras traseras de tu teléfono, y ahora vas a poder escoger entre dos, por ejemplo la telefoto y la ancha, para que tengas más opciones a la hora de grabar y usar esta función. Otra nueva función está en la aplicación de galería, y es que ahora el teléfono va a poder mostrar fotos en formato HDR, para que entonces las fotos que veas en tu galería puedas ver todos los detalles de sombra y también de las luces de la misma, para que la foto se vea un poquito más brillante. Es algo un poquito difícil de ver aquí en video, pero seguramente lo vas a notar cuando abras la galería de tu teléfono. Otra de las funciones bien interesantes en la parte de galería es que ahora cuando veas un video vas a poder dejar el dedo apretado sobre ese video para que el mismo se transforme en uno en cámara lenta. Para poder hacer eso, Samsung estará colocando cuadros por segundo que faltaron, que no se grabaron en cámara lenta, para poder rellenar esos espacios y convertir cualquier video que se grabó de forma general en un video que entonces se pueda disfrutar en cámara lenta. Aunque tendremos una sección hablando de las nuevas funciones de inteligencia artificial, por lo menos en la parte de la galería. Ahora, por ejemplo, si rotas una foto y anteriormente veías como espacios negros, que realmente pues ahora tienes un problema porque tendrías que entonces acercarte un poco más para poder rotar la foto, pues ahora el teléfono va a poder utilizar la inteligencia artificial para poder rellenar esos espacios vacíos cuando estás rotando una foto, para que entonces se pueda llenar ese espacio y la foto quede como tú quieres que realmente se vea. De igual forma, en la parte de edición, ahora cuando veas algún sujeto en una foto vas a poder hacer varias cosas. Vas a poder seleccionarlo, y entonces si quieres borrarlo de la foto para poder remover aquellas personas u objetos que realmente no quieres que estén en esa imagen, o incluso también vas a poder mover esa persona o esa mascota o lo que sea para que puedas colocarlo realmente donde quieras, utilizando obviamente la inteligencia artificial para rellenar ese espacio que donde estaba anteriormente ese sujeto. Cabe la pena mencionar que todos estos cambios, por ejemplo como el de mover el sujeto, rotar la imagen, todos estos cambios utilizan inteligencia artificial, y para esto Samsung le estará colocando una marca de agua en una de las esquinas, para que entonces tú y las personas a las que le envías la foto pues todos sepan que fue una foto tomada y editada con la inteligencia artificial. Si te parece muy interesante todo lo que estás aprendiendo en este video, considera suscribirte para que nos ayudes a seguir creciendo en este canal y para que el video llegue a más personas aquí en YouTube. Hablemos ahora de otras funciones de cámara que, además de estar presente en los nuevos teléfonos de Samsung, también se espera que lleguen a los pasados equipos de la compañía, y aquí tenemos entonces una de ellas que sería la parte de toma única mejorada.
En cuestión de funciones de lo que permite hacer esta nueva función de cámara mejorada, sería que ahora vas a poder, el teléfono inteligentemente va a poder detectar diferentes elementos para que, por ejemplo, puedas tomar una foto en la que se vea un pequeño video, un boomerang, que es la foto que se repite. También se puede detectar cuál fue la mejor foto y entonces también acercarse un poquito para poder capturar mejor ese sujeto que estás capturando. Esto sin duda alguna será un poquito mejor para que simplemente puedas tocar un botón, así como se llama esta función, y puedas capturar muchas fotos que sean bastante útiles. Cabe la pena mencionar que otro de los cambios de esta función de single take es que ahora, antes de comenzar a tomar fotos, vas a poder cambiar cuánto acercamiento quieres antes de comenzar, para si por ejemplo el sujeto está bastante lejos, pues entonces puedas escoger la cámara telefoto de tu dispositivo, algo que anteriormente no podías hacer. Otra de las nuevas funciones de cámara sería la parte de poder cambiar una foto que se capturó en movimiento para que la puedas convertir en una foto de larga exposición. Esto es algo que anteriormente ya se puede hacer en los teléfonos de Apple, pero ahora estará presente en tu teléfono Galaxy. También vas a poder extraer una foto de esas fotos que se tomaron o de ese pequeño video que se capturó utilizando las fotos en movimiento, para que entonces, utilizando inteligencia artificial, se pueda mejorar la calidad para que sea entonces una foto de prácticamente 12 megapíxeles. También ahora vas a poder cambiar la capacidad de añadir un color estimado a las partes de las fotos capturadas en blanco y negro, y esto será excelente para que puedas darle color a esas fotos viejas de tu familia que quizás hayas escaneado con tu teléfono. También Samsung promete que la experiencia de tomar fotos y videos utilizando aplicaciones de redes sociales, por lo menos inicialmente Instagram y Snapchat, mejorará un montón para que puedas capturar fotos mejor, y también la parte de videos en HDR cuando vas a subirlo a estas redes sociales. Una vez más, algunas de estas funciones de cámara estarán llegando a los pasados teléfonos de Galaxy, pero todavía la compañía no ha mencionado específicamente cuál de todas estas funciones estarán llegando. Hablemos ahora sobre la parte de navegación en tu teléfono con One UI 6.1, y es que ahora la compañía ha removido la función de poder navegar mediante gestos, pero la versión original de los teléfonos Galaxy, que te permitía, por ejemplo, deslizarte en 3 espacios desde la parte inferior de tu pantalla para que pudieras activar el modo de multitarea, que pudieras activar el modo de ir hacia atrás. Así que esa función estará desapareciendo. Solamente tendrás el sistema de gestos de forma tradicional, como tenemos de forma similar en los teléfonos de Apple y obviamente en los teléfonos Pixel de Google. Eso significa que tendrás que hacer todos los gestos de forma general directamente desde el medio del teléfono, para que, por ejemplo, te deslizas hacia arriba para ir a la pantalla de inicio, te deslizas hacia arriba y paras un poquito para activar el modo de multitarea, y entonces te deslizas desde las esquinas del teléfono para entonces activar el modo de ir hacia atrás en una aplicación. Samsung con One UI 6.1 trajo una función que vimos inicialmente en los teléfonos de Apple, y es que ahora vas a poder utilizar un fondo de pantalla directamente en la pantalla siempre activa de tu nuevo Galaxy S24. Esta función es algo que vimos en los teléfonos de Apple para poder ver el fondo de pantalla constantemente, aunque Samsung hizo algunos cambios bien interesantes, ya que te permite hacer dos cosas para mí que me llamaron la atención, y es que te permite, por ejemplo, si la foto es de una persona, poder borrar el fondo atrás de esa persona para que cuando actives el modo de pantalla siempre activa solamente veas la persona en este modo con la pantalla apagada y que no se vea el fondo, y eso entonces le permitirá al teléfono tener más espacio en un color negro, lo cual entonces te ayudará a ahorrar un poco más de batería. Desafortunadamente, esta función ya Samsung confirmó que no estará llegando a los pasados teléfonos de la compañía, así que si quieres tener esta función en One UI 6.1 tendrás que tener los nuevos teléfonos de Samsung. Ahora bien, una función que sí estará disponible en todos los equipos que reciban One UI 6.1 es el nuevo diseño de los widgets en la pantalla de bloqueo, que también se me parecen un poquito a cómo es que se ven en los teléfonos de Apple, aunque cabe la pena recalcar que en los teléfonos nuevos de la compañía, con este nuevo sistema de pantalla siempre activa, pues vas a poder ver estos widgets también, así como funcionan de igual forma en los teléfonos de Apple con esta función de pantalla siempre activa. Bueno, dejemos a un lado la función de pantalla activa, pero hablemos ahora sobre una nueva función
para que los colores de la pantalla de tu teléfono sean un poquito más fáciles de tolerar, y es que ahora el teléfono estará utilizando las cámaras del mismo para entonces saber el tono de luz que hay en la habitación donde te encuentras, para de esa forma ajustar la temperatura de la pantalla para que sea un poquito más similar a lo que esperas ver en esa habitación donde te encuentres y sea un poquito más fácil cuando estés mirando la pantalla de tu teléfono. Con One UI 6.1 Samsung también añadió otras nuevas funciones para cuidar la batería a largo plazo de tu teléfono, y es que ahora tenemos tres opciones para poder determinar cómo tu teléfono cargará su batería, y la primera es que el teléfono cargará hasta 100% y solamente cuando baje de 95% volverá a cargar la batería hasta el 100%. Esa sería la función de protección básica, pero también tenemos la función de protección adaptiva, y esto es algo que habíamos visto anteriormente, y sería que el teléfono va a cargar la batería hasta 80%, y una vez entonces estés a punto de despertarte, por ejemplo si te levantas a las 8 de la mañana, pues quizás entre 6 y media a 7 de la mañana cargará ese último 20% de tu batería para que tu teléfono no se quede constantemente al 100% por mucho tiempo. Y la tercera función de protección sería una máxima, y es que el teléfono cargaría solamente hasta 80%. Esto obviamente te quitaría 20% de tu batería, pero te ayudaría a que el teléfono dure mucho más tiempo, que la batería no se desgaste tanto si planificas utilizar tu teléfono por muchos años. Bueno, finalmente hablemos de las nuevas funciones de inteligencia artificial que llegaron con One UI 6.1. Para mí la más importante sería la de traducción en vivo, específicamente la parte de las llamadas. Con esta nueva función vas a, por ejemplo, llamar a un lugar en inglés, y cuando la persona te responda en inglés, tú escucharás en español ese mensaje traducido en vivo sin ningún problema, y cuando entonces tú hables, esa persona estará escuchando una traducción de tu voz en inglés, para que de esa forma te puedas comunicar en un lugar donde no hablen tu idioma, utilizando tu propio idioma, el cual conoces. Este mismo sistema de traducción también estará disponible en las aplicaciones de mensajería de texto, por el momento la aplicación de mensajes de Samsung y también la aplicación de WhatsApp, para que de esa forma puedas contestar mensajes en el idioma que dominas. Digamos por ejemplo que es español, pues vas a poder responder mensajes en inglés que te envíen tus compañeros o amistades de otros países, y ese mensaje que recibas estará en inglés, pero abajo se verá una traducción, y entonces cuando tú respondas ese mensaje en español, la persona estará recibiendo una traducción en inglés, para que de esa forma te puedas comunicar sin ningún problema en tu teléfono. Otra función sumamente útil es que ahora el teléfono tiene funciones de inteligencia artificial generativa, para que por ejemplo cuando escribas un mensaje le vas a pedir que por ejemplo lo pueda cambiar el tono para que se escuche un poco más profesional, un poco más serio, un poco más casual. También por ejemplo si escribes un párrafo bastante largo, le vas a poder decir al teléfono que verifique si hay errores gramaticales o de sintaxis, etcétera, directamente en un párrafo completo, algo que te ayudará a ser mucho más rápido a la hora de corregir cualquier error. Tanto en el navegador como en la aplicación de notas de Samsung, la compañía ha añadido funciones de inteligencia artificial para que puedas resumir un artículo que estás leyendo, o también las notas que tengas escritas en tu dispositivo. No tan solo vas a poder hacer eso, sino que por ejemplo en la aplicación de notas, si tienes ya unas notas escritas, le vas a poder decir al teléfono que las organice utilizando diferentes puntos, diferentes temas, etcétera, para que de esa forma puedas compartir incluso tus notas, para que puedas obtener hasta un resumen de lo que escribiste, y entonces de esa forma puedas compartirlo o guardarlo para que puedas utilizarlo en otro momento. Y para las personas que utilizan un teléfono con un S Pen, si por ejemplo escribes virado como yo, el teléfono inteligentemente va a poder corregir tu escritura para que esté un poquito más derecha y se vea mucho mejor. Al igual que con las funciones de cámara, Samsung también mencionó que algunas funciones de inteligencia artificial estarán llegando a los pasados teléfonos de la compañía, pero la empresa todavía no ha mencionado cuál de todas estas funciones estarán disponibles y cuándo exactamente estarán llegando. Cabe la pena mencionar que algunas funciones de inteligencia artificial que vemos aquí son gracias al nuevo procesador, el Snapdragon 8 generación 3 o al Exynos 2400 de los nuevos teléfonos de Samsung, y eso entonces le permite al procesador de forma sin conexión a la internet hacer algunas de estas funciones de inteligencia artificial.
Eso significa que quizás si tu teléfono recibe algunas de estas funciones de inteligencia artificial, no funcionarán sin conexión al internet, así que ten eso en consideración a la hora de manejar tus expectativas de estas nuevas funciones en tu pasado teléfono Samsung Galaxy. Pero bueno, luego de contarte todos estos cambios y nuevas funciones de One UI 6.1, ¿cuáles serán los primeros equipos en recibirlo? Pues realmente no debe sorprender que los primeros equipos serán la más reciente generación de los teléfonos de Samsung, los Galaxy S23, S23 Plus y el modelo Ultra, también la versión FE, y en cuestión de las tabletas, la generación S9 en todas sus variantes, y en los teléfonos plegables también los teléfonos más recientes, el Galaxy Z Fold 5 y el Z Flip 5. Es muy probable que algunas de estas funciones de One UI 6.1, de inteligencia artificial y de las cámaras estén llegando a otros teléfonos de la compañía, pero por el momento la empresa no ha dicho exactamente cuáles serán y cuándo estarán llegando estas funciones. Y con ese último detalle te he contado prácticamente todos los cambios que estaremos viendo una vez llegue One UI 6.1 a los más recientes teléfonos de Samsung y en algún momento a otros equipos de esta compañía. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todas estas nuevas funciones. ¿Cuál de todas estas es tu favorita? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.